Buenas noches, una nueva edición de Sierra y Mar, el programa que va dando repaso a las distintas poblaciones de la provincia y a la manera que han ido evolucionando en los últimos 40 años. Hoy le toca el turno a Barbate y con tal motivo está con nosotros nuestro compañero Luis Rossi. ¿Barbate se sigue llamando de Franco, Luis? Muy buena. Barbate hay sitios donde todavía le siguen llamando. Pero oficialmente... Oficialmente no. Oficialmente... Pues yo me acuerdo que no. Tu amigo Serafín... que en paz descanse. No, me lo digo entre comillas, que tú le hiciste una magnífica entrevista y... En fin, que la fue... última entrevista. Fue, eso te voy a decir, fue casi el epílogo de su vida, ese hombre que tuvo... ese papel preponderante en la vida de Barbate. Él se negaba a quitarlo de Franco, ¿no? Bueno, no se negaba, no exactamente. Lo que pasa es que las fuerzas vivas que manejaban un poco el empresariado local todavía seguía bastante vivo. Aún hoy hay bastantes vestigios de aquellos tiempos, pero es cierto que ya Barbate de Franco oficialmente, y hay que remontarse, creo, antes hablo de memoria del año 1983, cuando se eliminó ese apellido, pero todavía seguía muchas calles con nombres de aquella época, de época franquista. De hecho el escudo que estaba hasta hace muy poco en el ayuntamiento, en la casa consistorial, era el escudo de época franquista, el primer escudo que tuvo Barbate. Y claro, eso pues ya con la ley de memoria histórica había que meter en mano ese tema y ya se metió, pero en la ley de memoria histórica no le pilló gobernando a Serafín Núñez. Pobrecilla. Porque Barbate era una especie de pedanía de Vejer, ¿no? Se crea en el año 39, puede ser, sí, y por eso le pusieron de Franco, ¿no? Claro, Barbate realmente se independiza de Vejer, o se segrega, que es como se decía, en 1938, el 11 de marzo oficialmente de 1938, pero claro, Barbate dependía de Vejer, pero aunque realmente fue en plena guerra civil y un poco en el bando de los sublevados, en este caso pues ellos adoptaron el papel del que entonces pues ya se atisbaba que podía ser uno de los grandes, bueno, no los grandes no sé, pero por lo menos el que ya se movía, como era Francisco Franco, que podía ser uno de los que iban a continuar ese golpe de Estado que finalmente pues no prosperó, y de ahí la guerra civil. Pero para entender esa segregación hay que tirar mucho más del hilo, porque este era un proyecto que venía de mucho atrás, gracias principalmente pues al pueblo, sobre todo a los empresarios, que ya veían de otra forma y necesitaban ser independientes porque Vejer les coartaba mucho. Hay muchas sesiones plenarias donde el último alcalde republicano, Francisco Tato Anglada, pues hablaba directamente de los problemas que le ocasionaba, o el tapón que era Vejer para Barbate, el alcalde pedáneo de Barbate, que era el malogrado Francisco Tato, que bueno, pues fue también vilmente asesinado. Y hay que ir y intentar entenderlo todo casi 100 años antes, cuando ya la población, que estaba completamente despoblada, pero poco a poco el núcleo, digamos, poblacional de Barbate se va reconstruyendo, se va haciendo un poco ese concepto de aldea, pero se decía que eran tres calles de Vejer. Era como peyorativamente hablando se decía, pero claro, esas calles tenían un mar y tenían un río, sobre todo el mar, la parte marítima, que era pues una zona, un caladero tremendo, y donde se estaba pescando las sardinas, boquerones, y todo eso pues te lleva a una industria bastante importante. Pero donde se pone ya un poco el quid de la cuestión es cuando un empresario valenciano llega a la zona, se instala y obtiene la licencia de la almadraba, de la almadraba ensenada de Barbate, que no existía, y él, que es la actual de Barbate, y él, digamos, que construye allí un emporio en cuanto a la industria almadravera, con la zona de La Chanca, en la zona actualmente que se le conoce como la Lonja Vieja. Él, Serafín Romeu, estamos hablando, y Porta, pues poco después, cuando ya hereda a su hijo toda esta industria, toda esta empresa, las triplica, las hace más grandes. Incluso el atún
de Barbate no solo se comercializa pues, o se exporta por la zona, sino sobre todo por Madrid, por media España, Valencia y demás, pero donde se llega incluso es a Génova, a Italia, que es donde tiene también este señor, pues tiene una serie de industrias. Este señor es Serafín Romeu, que después sería nombrado por Alfonso XIII conde de Barbate. Y este conde, o sea, Barbate es un condado, hay que decirlo. Barbate tiene, bueno, este señor pues obtuvo ese título nobiliario en 1922, te hablo de memoria. Y poco después, pues bueno, pues él, además, por cierto, Serafín Romeu es uno de los grandes desconocidos, empresario de aquí de Cádiz, muy desconocido, que tuvo su influencia importante en zonas como, por ejemplo, en sitios como el Consorcio Nacional Almadrabero, junto a Ramón de Carranza y compañía. Y bueno, pues al hilo de todo esto es porque, lógicamente, eso significa mano de obra, significa prosperidad, significa que hay más población. Y de ahí, de casi 1000 aldeanos, pues va pasando hasta 8000, que es cuando se produce ya, o cuando ya hay intención de producirse esta independencia. Y finalmente se produce en 1938, en plena guerra civil, como digo, y como una forma también de agradecer el apoyo prestado por parte de los sublevados en aquella zona, Vejer y Barbate. Al final, el atún es todo lo que está en torno al atún, la principal industria de Barbate. Pues Barbate está como comprimido entre el campo de maniobras del Retín y el Parque Natural de la Breña, ¿no? Y apenas tiene terreno donde expandirse y donde actuar, ¿no? Efectivamente, Barbate es un pentágono, lo que es el mapa, es muy poco en cuanto a superficie de urbanística, pero tenemos el Parque de la Breña, que son unas extensiones protegidas, con lo cual ahí no se puede hacer nada, y por el otro lado, como bien ha dicho, pues la Sierra de Retín, que ahora mismo pues continúa. Después de, bueno, vamos a hablar de Retín, es volver a hablar de Serafín Núñez y de aquellos años 80 y lo que vino después también, con el famoso caso Juan Guerra Porque el Retín eran los terrenos de montes de propios de Barbate. Claro. ¿Y los enajena Serafín? No exactamente, lo que hace es una expropiación forzosa del Estado, y Serafín lo que tiene es que claudicar simplemente y aceptar el dinero que le venía. Es una historia bastante complicada y está llena también de mucho de cosas que han ido pasando durante todos estos años, el problema que hay con los militares en cuanto a compaginar la vida de un campo de adiestramiento militar como es el Retín y las poblaciones que están al lado, tanto Zahara de los Atunes como Barbate, o sea, los dos núcleos. Y es muy complicado a lo largo del día a día, digamos, entender pues que esté tan tranquilo y empiecen los cañonazos o cosas por el estilo, como sucede también en la isla, ¿no? La diferencia está en que en Barbate no hay terreno, hay muy poco terreno, como has dicho, ahora mismo no te sé decir el porcentaje, pero era muy poquito terreno que está urbanizado de Barbate, porque no puede, y claro, necesita expandirse por algún lado. De alguna forma, buscando otra zona. De vez en cuando sale siempre, o leo yo, que el Ministerio de Defensa va a ceder a Barbate, va a segregar del campo de maniobra. Pero nunca sucede, ¿no? Yo creo que, lógicamente, los barbateños y las barbateñas siempre están ahí luchando por ese tema. Lo que pasa es que esto es una cuestión política, entonces hay veces que la lucha es más fuerte y la lucha es más tranquila, ¿no?, por decirlo así, pero el campo de adiestramiento del Retín a día de hoy es un tapón para Barbate importante, porque hace unos años se pidió una zona para una piscifactoría y de lo que se pidió, pues creo que se dio muy poquito de terreno que se cedió, vamos, digamos, se prestó, no es tampoco de titularidad del Ayuntamiento de Barbate. Y además ese campo de maniobra es de la OTAN casi, ¿no? Que no es ya, sí, sin el casi. Que en su momento era del gobierno de España, pero ahora es un campo de maniobra de la OTAN, constantemente hay maniobras conjuntas, ¿no? Sí, cada año hay mínimo una conjunta, incluso con el rey Felipe VI acudiendo, solo allí, al campo de tiro del Retín.
pero también por la orografía del terreno, por el que se trata de una zona donde es playa también, es campo, o sea, es sierra, es roca, es muy rocosa la parte de montaña, pero cuando bajas es una playa con sus dunas y con todo su... Eso es una de las reivindicaciones, esa zona de playa, que sí es cierto que el Retín, o sea, que desde el Retín, desde el Ministerio, se ha cedido temporalmente para el uso de los bañistas durante un periodo de tiempo del año, pero no como quieren o como quisieran. Quizás ha podido ser también una suerte el tener el Retín, porque si no la corrupción, y ya digo directamente corrupción urbanística, no hubiera llegado tan fuerte en esa parte, que llegó, pero no porque ahí cuando hay maniobras, la carretera esa que une Barbate y Zahara la cortan. Claro. Y o sea que, que si uno de Barbate quiere ir a Zahara, tiene que salir hasta la Nacional y volver a entrar. Exactamente, tiene que coger hasta la Barca de Vejer, y de la Barca de Vejer pues tiene que volver estamos hablando de una barbaridad, ¿no? De lo que se tarda son unos 9-10 minutos. La carretera también, que ya de por sí es bastante precaria, pero que si encima se corta justo en el paso, pues... Es cierto que, perdona, que en los últimos años avisan con mucha antelación. Es decir, dentro de 2 semanas se va a hacer un corte de carretera, no sé, eso antes no se hacía, ahora ya por lo menos se está avisando. Y esta moda del atún en España, de alguna manera repercute en una mejora en Barbate, en puestos de trabajo, etcétera. Sí, claro, bueno, acabo de hablar de la historia, ¿no? De tirar para atrás, como gracias al atún Barbate subió, ¿no? Al menos en cuanto a población, por supuesto, poder adquisitivo. Otra cosa, donde se reparte la riqueza, que eso ya otra cosa. Eso lo dejaremos para otro programa, ¿no? Pero está claro que en los últimos años hay una moda que va más por el tema gastronómico que de lo que es la pesca en sí, sino el tema de la comida, y que eso Barbate sí lo ha sabido y lo está sabiendo aprovechar bastante con el tema del atún. Se creó una semana gastronómica del atún, bueno, pues donde se pone en valor, que les gusta decir mucho a los políticos, este producto, o sea, toda la forma, y sobre todo, bueno, porque ahí está la meca o el templo del atún, que es, no sé si hacer publicidad, pero bueno... Sí, toda la que tú quieras. Por si vamos por allí, ¿no? Sí. El campero de Barbate, que es un lugar... Que a mí me dijo Arcadio Espada que para él el mejor restaurante de España era el Campero, que no tiene estrellas Michelin ni nada, ¿no? No, porque sabe que las estrellas Michelin necesitan cumplir unos parámetros y otros requisitos, y ellos tampoco lo buscan. Ellos van por otra vía. Al bueno de Pepe y a su mujer le fue bastante bien en su momento, cuando decidió cambiar el chip realmente y decir, bueno, pues vamos a montar un restaurante que quizás viva un poquito a la espalda de la población, pero que busque otro mercado, otros nichos, y lo encontró y a día de hoy, pues, un lugar de paso. Y luego empresas también de transformación del atún, ¿no? De mojamas, conservas, ¿hay conserveras? Sí, claro, esto, como te comentaba antes, ya el que industrializó todo esto fue el Serafín Romeo, el que ya hizo que el atún, una vez que se capturaba, llegaba a la lonja, y a partir de ahí pues incluso se metía en tinajas con aceite y se exportaba. Esto mismo es lo que se ha ido haciendo siempre a lo largo de la historia. Ha habido industrias conserveras con mayor o menor éxito a lo largo de estos años, o bien porque, bueno, la industria conservera también, en este caso la almadraba, tiene una época, tiene un periodo, es muy estacional, es decir, cuando llega la primavera y ya con las cuotas que hay también, pues una vez que cumple la cuota ya no se pesca más, suele ser un mes aproximadamente, con lo cual ya solo queda procesar el atún. Ahora ya, a diferencia de en aquellos años, pues el atún también se congela, se ultracongela en frigorífico, que hace que durante todo el año pues se pueda tener atún rojo de almadraba en óptimas condiciones, sin perder apenas ninguna de sus propiedades.
Empresas como, bueno, no, ya no vamos a decir alguna, pero no, bueno, di las que tú quieras, empresas como... No, hombre, sí que en realidad claro, queremos que todas esas empresas les vaya claro, bien. bueno, pero no, empresas como Gadira, Herpa, Salpesca, pues todo eso trata el atún, y lo bueno es que cada uno se está especializando dentro de esto, por ejemplo, la mojama, pues te tienes que ir a Herpa, Gadira, te tienes que, no solo para comprarla, sino para el trabajo que se está haciendo. En paralelo a eso, pues el tema gastronómico y también el turístico. Se está ofreciendo digamos, al visitante un atractivo más, que es poder ver un alevantano, porque eso es más complicado a día de hoy por temas de sanidad y demás. Pero sí, por ejemplo, pues un ronqueo, lo que es el despiece del atún, no uno, sino los 60 o 70 atunes que vienen de una captura y se hace allí en una cámara frigorífica que hay allí, en una nave frigorífica que hay allí en el puerto de la Albufera, y a partir de ahí, bueno, pues todo lo que mueve con explicaciones sobre el atún, sobre el producto en sí, sobre todos los derivados que ha tenido durante todos estos años y la historia que tiene. Y siguen viniendo, porque antiguamente había como unos barracones, unas casas ahí cerca del puerto, porque venía gente de Ayamonte y de Isla Cristina. ¿Siguen viniendo o ya son todos? Bueno, ahora vienen, pero muy poquitos, son muy pocos. Sí es cierto que tienen todavía esas casas, que eran las casas de los almadraberos, los leperos, como se les conocía antiguamente, y era lo que yo decía antes, cuando se necesita mano de obra barata, pues se recurría a gente como los leperos y gente de Portugal, del sur de Portugal, que también iba a la almadraba de Barbate. Y esto traía también unos problemas de convivencia importantes, y están datados, o sea, están escritos en muchas noticias de la hemeroteca, y que lees noticias de cosas, de peleas importantes y demás, ¿no? De convivencia dentro de esa época del pueblo. Y sigue también, o se decía antiguamente que la mayor parte de la producción iba para Japón. ¿Eso sigue ocurriendo? Digamos, no, la subida del precio ha hecho que ya empiece a ser rentable dejar una parte importante de las capturas por aquí. Claro, porque aquí ya también se pide bastante, se solicita en la zona, o sea, a nivel nacional y a nivel que no sea internacional, que no sea Japón. Pero sí es cierto que hay un porcentaje bastante. Yo he visto allí barcos japoneses, sí, claro que amarrados en el puerto, y algunos decían que yo no sé si eso era así, decía que había atunes que para venderlos frescos, en la lonja los abrían, les llenaban de hielo, los metían en una especie de sarcófago, ataúd, una cosa así, lo llevaban en un avión y se iba volando a Tokio. Eso he escuchado esa historia, que digo, joder, pues ya tiene que costar, cuando alguien se esté comiendo lo que pasa un que sushi o un sashimi, ya pagará. El avión ¿dónde lo cogía? No, ya no sé, yo lo había escuchado eso, y digo, bueno, habrán hecho las cuentas estas criaturas, ¿no? No sé, lo que sí es cierto que la técnica nueva de la cultura japonesa, de la gastronomía japonesa, sí se ha implantado allí en algún que otro establecimiento. Por ejemplo, el Campero, ¿no? El Campero subió por segunda vez el nivel cuando, pues, digamos, gracias a esa gente que bueno, pues que estaba allí buscando su producto para llevárselo, pues había un intercambio cultural, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero sí es verdad que si te vas a un despiece de ese que yo he dicho multitudinario, ¿no? Por decirlo así, con mucha gente trabajando, en cuestión de 5 o 6 minutos se hacen todos los despieces, siempre hay algún que otro japonés o asiático que van eligiendo cuál es el mejor producto para ellos, lógicamente, que tenga el menos rasguños posible, que sea de una forma, de otra, que quizás para nosotros no es tanto la diferencia, digo para nosotros, para España, ya cada uno depende del poder adquisitivo, pero para ellos sí, para ellos es muy importante. Cada rasguño es un menos X. Y quizás en términos políticos, ¿no? La gran noticia relacionada con Barbate fue Puerto Plata, el caso Guerra, ¿no?
Creo que a partir de ahí Barbate tuvo un serio problema en muchos aspectos, el político lógicamente, y económico sobre todo, porque Barbate cayó en una pequeña depresión a partir de aquel Puerto Plata y del famoso caso Juan Guerra, que como curiosidad pues viene que no dejaba, o sea, cuando salió un poquito a la luz fue cuando el alcalde Serafín Núñez tuvo su segunda, tercera mayoría absoluta, absoluta pero absolutísima, o sea, de 15, 16, 17, incluso 18 concejales, ediles de 21, es una barbaridad. Ahora mismo está exactamente igual, tiene 17 Miguel Molina, no quiero yo tampoco, pero solo un concejal de la oposición fue suficiente para tumbar a alguien como Serafín Núñez, que era, por aquellos entonces se hablaba incluso que podía estar de diputado, ¿no? Como diputado en el Congreso, que ahora parece que es más fácil llegar a ser diputado, pero antes costaba un poquito más. Bueno, de alguna manera fue además Serafín el que denuncia las presiones de Juan Guerra, ¿no? Claro, bueno, fue porque no le quedaba otra. De hecho, después fue condenado e inhabilitado, pero a él no le quedó otra que denunciar, porque si no, él también era ya cómplice, claro. Él, la verdad es que hablaba mucho de ese tema, pero también creo que el PSOE de la época fue muy... le castigó bastante, porque no solo porque él dimitió y se fue del PSOE, sino que después se presentó con un partido independiente y le ganó al PSOE, o sea, ganó las elecciones y gobernó durante el tiempo que le dejó la justicia que no estuviera inhabilitado, claro. Y en esa entrevista de la que tú aludías al principio le preguntábamos creo que le quedaba un año a las elecciones municipales aproximadamente, que si él se presentaría otra vez. Y había un pequeño, bueno, una ley no escrita que cada vez que se presentaba Serafín ganaba, y él decía que por qué no, que lo mismo decía, si salgo de esta operación, que el pobre no salió, si salgo de esta, bueno, salió pero después se le complicó, si salgo de esta, ¿por qué no presentarme otra vez? Y las relaciones de Barbate con Zahara, Zahara sí se ha convertido en una especie de emporio turístico, pero lo que no sabe la mayoría de la gente que van para allá, dicen, no veraneo en Zahara, pero claro, de Zahara, cuando termina Barbate es casi en las afueras de la pedanía, y lo otro ya es Tarifa, ¿no? Claro, bueno, es Allanterra, no Tarifa. Depende del término municipal de Tarifa, pero realmente es Allanterra. Si se uniera Zahara de los Atunes y Allanterra, que no es una idea descabellada, puede ser convertirse en una gran población. Lo que pasa que hay muchos intereses económicos ahí, que eso sería bastante complicado que pase, pero en el caso de Zahara es que está más cerca Allanterra, pegado, en una casa, no una calle, una casa. Y como he dicho antes, pues son unos 10 minutos, unos 9 kilómetros lo que separa Barbate de Zahara. Pero actualmente pues pedanía de Zahara. Cuando se produjo esa segregación de Vejer, pues la parte de Retín, Zahara y Caño y Zahora, pues se lo quedaron los barbateños, mientras la zona ya Vejer tiene una parte de la Sierra del Retín por el otro lado, la parte de Monte en Medio, que está dividida entre una parte de Barbate y otra parte de Zahara, y de Vejer, perdón, y a partir de ahí, pues bueno, por el otro lado que ya no linda con Barbate. Quizá uno de los ejemplos, ¿no?, de cómo ha podido mejorar Barbate en estos años es al chaval que le dan ese premio, ¿no?, del mejor expediente, es así el nombre, el mejor expediente académico, sí, de un instituto de Barbate, que el chaval era de una pedanía Sí, bueno, es un ejemplo que digamos que suena más, pero realmente de unos años a esta parte Barbate va subiendo en muchos niveles. El problema de Barbate, principalmente en los últimos años, ha sido la imagen que se le ha dado a Barbate. Una imagen que no corresponde con la mayoría de
de la gente de Barbate. Barbate además es una población muy, siempre digo que es muy gaditana, es un barrio que está allí en las Andas, pero es de Cádiz, un barrio de Cádiz, porque asume la forma de vivir. Cuando digo de Cádiz me refiero a Cádiz, ¿no? de Viña, Santa María y demás. Tiene todo las formas de pensar, la forma de hacer, la forma de ese Cádiz es muy gaditano. En el momento en el que se le acusa constantemente o se le mancha con con una lacra, con un problema que ocurre en muchos sitios, pues al final, y sobre todo en los medios de comunicación, muchas veces se han cebado con la población, pues al final hace que se hunda. Yo te pongo un ejemplo, cuando los maestros, por ejemplo, hay muchos maestros y maestras que se han quedado allí, que venían de la gran Iberia, se han quedado allí a vivir, pero lo primero que cuando le dieron el destino, se echaban las manos a la cabeza diciendo lo que me han dado. Me han dado aquí Barbate como si fuera Burundi o si fuera... Me han dado esto... Y cuando llega allí ya es distinto. Y de alguna manera la película de Pablo Carbonell yo creo que no hizo mucho bien, ¿no? La película de Pablo Carbonell, que por cierto yo trabajé allí, estuve con Pablo en el equipo de dirección, no hizo bien. Es una pena porque hasta el nombre mismo de la película originalmente se iba a llamar Atunes en el Paraíso. Que es la canción de Javier Ruibal. Que es la Ruibal, canción, ¿no?, de Javier Ruibal. Atunes en el Paraíso. Lo que pasa que, bueno, pues a Pablo Carbonell le gustó más después ese nombre de Atún y Chocolate y ahí sí es como se quedó. Y después, bueno, una película también hay que entender que una película refleja una historia que puede ser basada en hechos real o no, o que el ambiente puede ser, siempre tiene algo de realidad, pero tampoco nos podemos ceñir a esa película que hizo más daño de la taquilla que hizo. Bueno, pues muchas gracias, Luis. Nos vemos, nos vemos por los bares, como se decía antiguamente. Nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Perteneciente a las comarcas de la Janda y de la Costa de la Luz, ubicado en la desembocadura del río, el municipio de Barbate reúne a un total de 22.700 habitantes en 143 kilómetros cuadrados de extensión. Enclavada en pleno Parque Natural de la Breña, la localidad ofrece una gran variedad de ecosistemas con un alto valor ecológico y sirve de múltiples posibilidades de ocio al aire libre. En esas primeras elecciones municipales celebradas en Barbate en abril de 1979, el historiador Antonio Aragón explica que produjeron en la localidad sentimientos de emoción y libertad nunca vividos hasta entonces. Bien, como en el resto de España, se produjo un gran entusiasmo porque se iba a acontecer un cambio de régimen, se iba a pasar de un régimen totalitario, de una dictadura, a una democracia. Con lo cual eso supuso a nivel político, a nivel social, supuso todo un cambio de perspectiva a la hora del futuro del país, ¿no? Se hablaba digamos, a nivel de pueblo, no se tenía mucha confianza en que aquel cambio se iba a materializar. Con lo cual este entusiasmo y esta incertidumbre pues llevaba aparejados que en realidad la gente todavía no supiese muy bien a qué atenerse. Desde luego que hubo de la noche a la mañana hubo, en fin, un cierto aire de libertad que hacía tiempo que no se respiraba. Yo creo que en líneas generales, no solo en Barbate, sino a nivel nacional, fueron unas elecciones muy ilusionantes. Es decir, el propio después de 40 años
los pueblos y las ciudades pudieran elegir libremente a sus representantes, era muy positivo, ¿no? Y había pues mucha esperanza. La verdad que la gente entendía que ya iban ellos a participar dentro de las instituciones, que las instituciones iban a estar más cercanas, verdaderamente más cercanas a los ciudadanos, porque como muy bien sabemos se dice que el ayuntamiento es la institución más cercana a los ciudadanos. Francisco Tamayo, concejal por entonces en la Corporación Socialista de Serafín Núñez, refiere que en esos primeros años de Libertades se pudo dotar al municipio de mejoras en la red viaria y en el desarrollo de una serie de infraestructuras básicas de las que carecían. Bueno, yo creo que la verdad que fueron unos objetivos, yo diría que unos logros espectaculares. Daros cuenta que llegamos a un pueblo que tenía unas infraestructuras pues prácticamente, yo diría, de casi una aldea, y en estas dos primeras legislaturas la transformación de Barbate fue espectacular. Es decir, pues a título de ejemplo, medio pueblo estaba sin asfaltar, medio pueblo estaba sin electrificar, lo que eran las canalizaciones pues podía llegar a pues yo creo que ni al 50% de la población. Entonces la verdad, en aquellos tiempos pues ciertamente también había mucho dinero, sobre todo proveniente de la Diputación Provincial, y yo creo que se llevaron a cabo unas actuaciones que pues, a día de hoy la mayoría lógicamente perduran, y hubo una transformación en lo que fue el contexto de Barbate, yo diría que espectacular. En 1990, Núñez abandonó la alcaldía tras presentar su dimisión y sería sucedido por el concejal socialista Francisco Tamayo, que revalidaría su cargo en las elecciones celebradas en 1991 por mayoría absoluta. Tamayo comenta que en sus 5 años en la alcaldía barbateña reunió esfuerzos a la consolidación económica, la redacción del Plan General de Ordenación Urbana y la consecución de infraestructuras que transformasen el municipio para el desarrollo turístico. Bueno, la verdad es que nos encontramos un ayuntamiento, pues eso no fue una cuestión particular de Barbate, es decir, un ayuntamiento pues con unos servicios muy pequeños, con muy poco personal, con unas carencias realmente de infraestructuras importantísimas, ¿no? Se inauguró en aquella legislatura el puerto deportivo, se inauguró, fuimos capaces de conectar el paseo marítimo, que prácticamente ocupaba una parte pequeña de la playa, con la zona del puerto y con la zona del río. Llevamos a cabo se hizo el primer Plan General de Ordenación Urbana, que para mi pena y mi desgracia, pues hace poco tiempo, parece mentira, un plan general que debería tener una vigencia de 8 años, pues ha caducado lo que era la renovación, y eso para mí es un tema. Son esas cosas que realmente la gente no le da importancia, pero que para mí son vitales. Y desde otro punto de vista, hombre, intentamos llevar a cabo una política muy austera en cuanto a, ya se empezaba a vislumbrar la situación, la precaria situación económica del ayuntamiento, y creo que en ese tema también hicimos yo diría que una actuación decente, ¿no? Si yo me tengo que quedar con algo, pues ya digo, el puerto deportivo, que todavía tengo la esperanza que sirva de tirón para lo que es el desarrollo de aquella zona, el plan general, que es una herramienta básica para nuestro pueblo, y que se continúe una obra también en lo que es cerrar todas. Si Barbate aspira, como casi todos los pueblos de nuestra zona, a ser un pueblo fuerte desde el punto de vista turístico, pues yo creo que sería importante cerrar el anillo de todo el borde marítimo que va desde donde dejamos el paseo marítimo, que fue en la antigua lonja pesquera, intentar cruzar por toda la zona del río hasta lo que es el puente que llega hasta Zara. Yo creo que ese sería una zona que le daría un impulso importante al desarrollo de Barbate. Tras el regreso de Serafín Núñez a la alcaldía en los comicios de 1995 y su posterior sustitución en 1998 por el independiente Francisco Bueno, el popular Manuel de Jesús se haría con el bastón de mando del Ayuntamiento de Barbate. De Jesús afirma que llegaron a la alcaldía en un periodo especialmente difícil, en un pueblo con deficiencias importantes. Entramos con un pueblo que tenía unas carencias muy grandes, y nosotros, con un desconocimiento de lo que era la vida política, no habíamos estado en la vida política y teníamos un conocimiento relativamente poco, pues tuvimos que hacerle frente, pero sí teníamos muchísima ilusión, porque nos dábamos cuenta de que se podían hacer muchas cosas
desde aquí, ¿no? Y entonces fueron 8 años intensos, muy intensos. Nosotros hicimos un plan de diversificación económica, porque nosotros teníamos que ver el sector pesquero cómo se encauzaba, trabajando con la Administración del Estado, que fue el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de aquel entonces, con la Secretaría General de Pesca, pues estuvimos estudiando cómo se podían modificar, reubicar, una serie de ayudas que se dieron para poder ir buscando salida a todas las pérdidas que se hacían. En ese tema lo queríamos trabajar mucho, queríamos buscar una solución porque un sector, Barbate tiene que estar viviendo dentro de su sector, dentro del mar, ¿no? Ha cambiado muchísimo, pero queríamos centrarnos ahí, queríamos centrarnos en la necesidad de industrializar nuestros productos, de ahí que tuvimos que luchar por un polígono industrial que no teníamos, donde se pudieran desarrollar un sector de transformación pesquera importante. Tuvimos que incidir mucho en lo que es el desarrollo de la educación. Nosotros veíamos que aquí necesitábamos mejorar mucho los medios, no había ciclos formativos, había una demanda tremenda, trabajamos muy a fondo en eso. La seguridad ciudadana fue un tema importante para nosotros, tuvimos que contar con el Ministerio del Interior y tuvimos que hacer acciones contundentes y se consiguió modificar. Entonces, básicamente lo que pretendíamos es que Barbate tenía que modificarse, reducir o dejar el sector pesquero a donde lo estaba dejando la Unión Europea, poder tener estabilidad en esos empleos, buscar alternativas, buscar polígono industrial, buscar desarrollo en el sector de servicios, formarlo y seguridad, ¿no? Entonces, en eso, básicamente, en esos sectores fueron en los que pretendíamos actuar y actuamos porque creíamos que era lo necesario. Se trajo agua de zona gaditana a los núcleos rurales, en Alta. Se hicieron cosas, yo creo que teníamos cosas suficientes como para habernos sentido y nos sentimos orgullosos de lo que se estaban haciendo en esos momentos. En las elecciones municipales de 2007, el Partido Socialista regresa a la alcaldía barbateña, esta vez de la mano de su candidato, Rafael Quirós, consiguiendo mayoría absoluta. Quirós comenta que en sus 8 años en el edificio consistorial diversificó la economía barbateña en favor de la industria conservera y acuícola en el polígono industrial en pleno periodo de recesión económica. Nosotros nos encontramos con un ayuntamiento absolutamente en quiebra y arruinado, y así sigue, o sea, tampoco podemos hacer, pero sobre todo lo que nos marcó a nuestras 2 legislaturas fue la crisis tan profunda y tan brutal que no ha sufrido España, que sufrió todo el mundo, ¿no? El principal objetivo fue, y creo que lo conseguimos, el pasar del atún y chocolate, Barbate atún y chocolate, a Barbate capital mundial del atún, ¿no? Aquí vinieron los cocineros mejores del mundo, Adrià, Carzà, todos los de Barcelona, y con la inestimable ayuda de nuestro embajador de Barbate, que es el Campero, ¿no? Al que luego se fueron sumando muchísimos establecimientos con la Feria del Atún y haciendo una serie de actividades, convertir en Barbate en el centro, yo te diría, mundial del atún. Toda la gente quiere comer atún de Barbate y si puede ser en Barbate mejor, ¿no? Y dejamos un poco de lado la imagen que teníamos del narcotráfico, que ahora desgraciadamente está instalada en otros pueblos también cercanos, ¿no? Y me parece una auténtica pena, ¿no? Que haya pueblos donde hay muchísimas cosas y que solo suenen tanto en el diario como en los informativos por el tema del narcotráfico, ¿no? Que es lo que nos pasaba a nosotros. Y bueno, la gente vuelve a sentirse orgullosa y satisfecha de ese debate y a pregonarlo, ¿no? Que antes no se atrevía la gente de mi pueblo a decir que de Barbate. Ese creo que fue nuestro principal logro y nuestro principal objetivo, ya que no teníamos dinero, pero bueno, conseguimos otros como mejorar muchas barriadas, mejorar las playas, los accesos, la piscina municipal, la lonja vieja, o sea, muchísimas cosas sin un euro, sí que es verdad, tirando de muchas subvenciones y con muchísimos problemas, pero bueno, hemos avanzado en estos 8 años de crisis que han sido, la verdad, muy duros por el sector pesquero. Tuvimos también, el sector de la almadraba tuvo también una crisis muy importante, nos rebajaron a la mitad de la cuota y ahí sí que estuvo el gobierno de España con el observatorio oceanográfico que se hizo y con una ayuda a las almadrabas para que no se pierda ningún puesto de trabajo y mimar un poco lo que fue el principal objetivo de nuestras 2 legislaturas, ¿no? Poner al atún, a la almadraba y a la acuicultura y poner a Barbate en el mapa de nuevo, que no estábamos en el mapa, estábamos absolutamente fuera de todo. En el año 2015 se produjo un cambio de color político en el consistorio municipal. Miguel Molina, perteneciente al Partido Andalucista, fue elegido como nuevo alcalde del municipio barbateño, consiguiendo mayoría simple. Molina comenta que bajo su gestión, en estos 4 años, se han llevado a cabo distintos propósitos para acabar con el alto desempleo existente en la localidad.
Incidiendo en Barbate como referente turístico, explica que se está trabajando en proyectos de creación de infraestructuras hoteleras y en la desestacionalización del turismo apoyando la gastronomía local. Hemos tenido muchas carencias en infraestructuras, en incluso equipamiento, a nivel económico, a nivel laboral, a nivel de regularización de personal. En fin, hay muchas cuestiones que están muy pendientes de terminar y nosotros pues ese es nuestro objetivo, intentar ir cumpliendo con esas demandas que los mismos vecinos nos trasladan. Es importante colocar a Barbate como municipio turístico, fundamental. Ya hemos conseguido las plazas hoteleras para poder serlo, lo vamos a llevar en breve a pleno municipal para aprobarlo. Es importante seguir aumentando esas plazas hoteleras y convertir a Barbate, como digo yo siempre, en un restaurante enorme, en un magnífico restaurante de calidad que la gente pues pueda venir todo el año, porque el sol y la playa lo tenemos todo el año, o sea, lo que es el verano y demás, aunque está todo el año, pero la gastronomía es un aliciente fundamental para que el turismo gastronómico pues, pueda venir en cualquier época del año, ¿no? Entonces, intentar conseguir el máximo de empleo posible para nuestros ciudadanos, el que haya cultura, que es fundamental, el que haya una magnífica gastronomía que enganche, el que haya un deporte constante, turismo deportivo también en nuestra localidad, porque tenemos unos parajes maravillosos como es nuestro parque natural, nuestras marismas y nuestras playas para poder desarrollarlo y evidentemente ganar en calidad de vida es fundamental para nuestros vecinos, ¿no? Molina manifiesta que en estos 4 años en el ayuntamiento se han podido llevar a cabo distintos objetivos, como promover la participación ciudadana, acercar el ayuntamiento a sus vecinos y el establecimiento de políticas que han permitido continuar con la mejora en la imagen de la localidad al exterior. Creo que es fundamental el hecho de que Barbate ahora se le reconozca por su gastronomía, por sus eventos que está realizando, por la buena gente que tenemos en nuestra localidad, por nuestros maravillosos entornos, ¿no? Entonces eso es fundamental, ¿no? Una imagen idónea es síntoma de incentivo pues, para que la gente pues, pueda querer invertir en nuestra localidad, ¿no? De implicar a muchos colectivos ciudadanos, de que no solamente votando cada 4 años es importante, sino de que tienes que participar y tienes que tratar de participar en la actividad diaria con el tema de muchas actividades que hemos recuperado, como el tema de las cruces de mayo, el tema de sardinadas, entonces participar activamente en recuperar tradiciones es fundamental, ¿no? Y hay un logro que para mí yo creo que es muy fundamental. Cercanía y transparencia son cuestiones fundamentales para que los ciudadanos se puedan sentir por lo menos informados y que puedan sentirse intentando ver cómo los que gestionamos los recursos, pues al fin y al cabo nos equivocamos, como es normal, nos equivocamos, pero no hay problema en reconocer también cuando hay errores y hay equivocaciones y hay que decirlo, hay que ser humano. Y al mismo tiempo trasladamos por lo menos la información de lo que se está haciendo y cómo se está haciendo, ¿no? Intentando que la gente participe el día a día, ¿no? Barbate debe revertir la precaria situación por la que sigue atravesando el sector pesquero, una de las principales actividades económicas de la localidad, así como continuar desarrollando infraestructuras y realizar un mejor aprovechamiento de su entorno natural para el potenciamiento del sector turístico. Bueno, el planteamiento desde que se produce la crisis en los años 60, el planteamiento desde el primer momento es buscar una salida que estaba dando ya en otras costas de España, que era el tema turístico, ¿no? Desarrollar el tema turístico. Entonces, de partida, Barbate pues tiene un litoral bastante amplio, tiene muy buenas playas, está situada en un sitio magnífico, con lo cual tenía muchas posibilidades. El tema era que esto tenía que llevar aparejado un cambio primero que nada un cambio de mentalidad, porque claro, la mentalidad de todo empresarial de Barbate estaba enfocada fundamentalmente al sector pesquero. Entonces esta mentalidad tenía que ir cambiando, tenía que ir adaptándose a los nuevos tiempos y buscar un desarrollo en la línea del sector turístico. Esto suponía, en fin, una serie de aprendizajes, suponía una serie de cambios de forma, un cambio estructural, un cambio que no se podía producir de un día a otro, y de hecho
estamos inmersos en esa coyuntura, en ese cambio que todavía se está produciendo. Ahora bien, esto tiene sus lastres, que uno de ellos es que el turismo es muy estacional, el turismo en general en toda la costa española, y Barbate no es ninguna excepción, es muy de la época estival, o sea, la época son 3 meses de verano, mal contado, que es cuando se produce el gran aterrizaje de todo el turismo. El resto del año, pues los turistas llegan con cuentagotas, y ahí es donde está quizá ahí es donde hay que responder ofertando algo más que las playas, que Barbate también, afortunadamente, Barbate tiene un parque natural, un parque natural de lo más importante de Andalucía. Barbate yo creo que sigue teniendo una carencia de infraestructura para desarrollar el sector de servicio y turístico. Hay una demanda importante por toda esta zona que se están aprovechando otros municipios que nosotros no lo estamos aprovechando. Nosotros tenemos potencial increíble para hacer un desarrollo turístico, pero sostenible, no de rascacielos, de hoteles a mansalva, no necesitamos eso, sino mantener el atractivo, potenciar el atractivo natural que tiene Barbate y desarrollar un servicio turístico importante. El sector de la industria de los salazones habría que seguir desarrollándolo, porque estamos consiguiendo que Barbate tenga ya un nombre dentro de ese sector y podríamos seguir por ahí. Yo creo que económicamente hablando y socialmente hablando es el sector que tenemos que tocar más, ¿no? Sin abandonar, por supuesto, nunca la formación, la educación, los temas de seguridad que va unido a la formación y la educación también. Y yo creo que en ese sector es donde Barbate tendría que estar incidiendo, aprovechando todos los recursos que tiene, que son muchos, y sacándole por jugo económico a eso, un provecho económico y social. Nos hace falta un gran hotel que tire del sector turístico y de una franja de turismo un poco, a ver cómo te explico, un poco encaminado, porque nosotros logramos, por ejemplo, que el parque natural se convirtiera en un centro de pruebas deportivas, ¿no? De caballo, de senderismo, de orientación, de carrera nocturna, o sea, incluso de surf, que hay una prueba de surf en el parque natural, ¿no? Que ese es otro de los logros muy importantes. Dejar de que el parque natural fuera un lastre para el pueblo a que fuera una oportunidad, ¿no? Hemos sufrido, por decirlo de alguna manera, la situación de cualquier pueblo que ha tenido un monocultivo muy potente, que en un momento determinado, esto era algo que se veía venir, pero que desgraciadamente ha ido pasando poco a poco, es decir, ya no podemos tener, seremos siempre un pueblo que vamos a mirar al mar, pero lógicamente ya el mar no es suficiente para dotar de los recursos necesarios. Entonces yo creo que hay una apuesta importante por el tema turístico, para mí sería fundamental. Y a nivel ya de ayuntamiento, pues lógicamente se habla mucho de la situación económica. Yo creo que habría que parar en un momento determinado, decir cuál es la situación económica del ayuntamiento y poner los medios necesarios, que nunca van a ser fáciles, para intentar cortar esta situación económica que en cierta medida, pues lógicamente paraliza la gestión de un ayuntamiento. Nosotros vamos a apostar por lo que estamos haciendo, por que cada vez recuperemos lugares emblemáticos como nuestro antiguo Cine Teatro Avenida, que lo tenemos que recuperar, zonas fundamentales, terminar el tema del Parque Infantalena, sitios muy importantes porque la cultura para nosotros es un elemento fundamental y muy importante. Hay que tratar de recuperar la rienda de la Seguridad Social y Hacienda, pagar las deudas millonarias y multimillonarias que tenemos ahí, y lo estamos trabajando con una propuesta no de ley que hemos aprobado en el Senado y en el Congreso, y que junto con la plataforma del RETIN y todos los partidos políticos estamos tratando de darle forma. Entonces hay muchas cosas muy importantes, pero sí lo que más le interesa al ciudadano es que tengamos que el hospital comarcal se abra lo antes posible, que tengamos una salud en la Casa del Mar lo más adecuada posible, que haya todo lo que es necesario y fundamental para ello, que recuperemos que se haga por primera vez en la historia una residencia del mayor, que es fundamental en Barbate. Estamos trabajando también mucho con el tema de UNICEF. En breve seremos ciudad amiga de la infancia y queremos convertir también y hacer una ciudad de los niños en nuestra localidad, que también es fundamental para que el ocio se pueda compartir con la misma educación y el disfrute con los abuelos y con los niños y niñas y sus nietos, ¿no?
Y bueno, pues en esa calidad de vida, en ese deporte, como decía antes, activo, en ese gran restaurante de Barbate, convirtiéndolo, es fundamental. Y nos quedaría una pata fundamental, y que estamos trabajando también mucho con los vecinos de Zahora y Caño, en la regularización y la conectividad con un transporte público entre las distintas pedanías, desde la ELA hasta Zahora y pasando por San Ambrosio, conectando todo lo que es el elenco de nuestro término municipal, para que todos se sientan partícipes de que Barbate es un municipio dentro de una unidad, y que todos tienen los mismos derechos, que no se vea nadie desplazado ni desde ningún rincón de nuestro municipio, ¿no? Reprogramar el Plan General de Ordenación Urbana, desestacionalizar el turismo y continuar potenciando los recursos propios de la zona se posicionan como principales retos a perseguir en los próximos años.